A partir del siglo IV, el cristianismo comenzó a fortalecerse en gran manera, transformando al Papa en un líder religioso y político. En el libro de Daniel, la Biblia ya presentaba que esto sucedería, pero que su dominio no sería para siempre. ¿Qué profecía bíblica presentaba el liderazgo de la Iglesia romana en la Edad Media? ¿Qué otra importante profecía también se estaba cumpliendo? Durante este periodo, ¿cómo el estudio del libro de Daniel y Apocalipsis ayudó a que el cristianismo del siglo XIX volviera a observar el séptimo día? En búsqueda de respuestas, aquí comienza Evidencias. El libro de Daniel presenta una serie de profecías sobre el futuro político y religioso de la humanidad. Cómo estas profecías precedían al dominio de la Iglesia romana durante la Edad Media. Ya Jesucristo anunció que vendrían persecuciones a sus fieles, a sus hijos, a los creyentes. Pero Pablo, el apóstol Pablo, en la segunda carta a los Tesalonicenses, en el capítulo 2, y versículo 3, dice que nadie os engañe de ninguna manera, porque el Señor Jesús no vendrá antes que venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. El apóstol Pablo está hablando aquí de un tiempo en que vendría la apostasía dentro de la iglesia cristiana, en que habría lo que se llama aquí el hombre de pecado, que suplantaría de alguna manera el verdadero culto por un culto falso, un culto no bíblico. En el libro de Daniel, en el capítulo 2, aparece una profecía que se va ampliando y detallando en Daniel capítulo 7, en Daniel capítulo 8, en Daniel capítulo 9 y así sucesivamente. En el capítulo 7, versículo 20 del libro de Daniel se habla de 10 cuernos o 10 poderes que se levantarían del Imperio Romano, y se habla de un cuerno que se lo llama pequeño, que luego creció, que perseguiría al verdadero pueblo de Dios. Nosotros sabemos que la profecía menciona los 1260 días como un periodo donde se levantaría un poder religioso combinado con un poder político. Así que es un poder religioso político. El cambio de la Roma pagana a la Roma papal ya había sido advertido en Daniel 7:25, donde se presenta que se tratarían de cambiar los tiempos y la ley. Una referencia exacta a los cambios en cuanto al decálogo, específicamente el sábado bíblico. Durante la Edad Media, grupos cristianos se levantaron en oposición a la Iglesia romana. Muchos fueron perseguidos y muertos por la Inquisición. Aún así, al aproximarse el cumplimiento de la profecía, los llamados cristianos herejes parecían estar cada vez más listos para separarse oficialmente de la Iglesia romana y practicar las doctrinas que preservaban. La observancia del séptimo día, sábado, permaneció como una flama, en algunas ocasiones un pábilo casi apagándose, pero continuó brillando aún en Europa. En el caso de los valdenses, ellos tuvieron la oportunidad de diseminar la observancia del sábado. Estos insabati fueron condenados en Italia, en Francia y hasta en España
porque la influencia de ellos corrió toda Europa. Por esa razón tenemos evidencia de que esos cristianos mantuvieron la llama de la verdad. Es durante la Reforma donde hay una reacción en contra de lo que es católico, en contra de las tradiciones, incluyendo todas las festividades que había de santos y festividades que tienen que ver con costumbres paganas. Aquellas personas o comunidades que estuvieron guardando no solamente el sábado, sino el resto de los mandamientos de Dios en la clandestinidad, con el inicio del movimiento de la Reforma, fueron surgiendo a la luz. De ahí empiezan a surgir individuos, después grupos, dentro de diferentes países europeos, que comienzan a darse cuenta que el sábado realmente es el día del Señor. El mismo Lutero tuvo que reconocer que bíblicamente es irrefutable la verdad del sábado. Luego, con argumentos que no son tan bíblicos, sino con presuposiciones filosóficas impuestas a la Biblia, se trató de establecer entonces que el domingo era el día de reposo. También podemos ver trazos de esta reforma tomando nuevamente la verdad del sábado y poco a poco como una flama, no apareciendo de nuevo o ex nihilo, sino como a poco va acrecentándose la luz en la Reforma en los países del este de Europa. Allá con Enrico Zwinglio tenemos grupos que comienzan a retomar la verdad del sábado. Entre los anabaptistas, esta reforma radical, como se le llaman a ellos, tenemos algunos grupos que comienzan a guardar el sábado. Lo mismo está sucediendo en las Islas Británicas, donde también teníamos grupos que anteriormente habían guardado el sábado, la herencia de San Patricio, de Colombo y demás, que especialmente en el área de Escocia, todavía ellos guardaban la verdad del sábado. Por ejemplo, los armenios decidieron reconocer que no hay un tal fatalismo como dice el calvinismo, una doble predestinación, unos para vida y otros para muerte, sino que el plan de salvación es para todo aquel que cree realmente, sin excepción de personas. Se empezó a enfatizar Mateo capítulo 7, cuando Jesús habla de la parábola de la casa edificada en la piedra y no en la arena. Se empezó a darse cuenta de que la casa edificada en la piedra no se refiere simplemente que está edificada en Cristo Jesús, sino que la piedra es Cristo y sus enseñanzas, dice esa parábola. Así que empezaron a analizar que dentro de las enseñanzas de Jesús estaba la observancia del sábado y que esto no fue cambiado ni por él ni por sus apóstoles. Los siglos XV y XVI fueron sumamente importantes para los cristianos descendientes de la Reforma y de los grupos sabatistas europeos. El descubrimiento del nuevo continente permitió que escaparan de la Inquisición y también que predicaran libremente las verdades que defendían. La persecución en Europa fue terrible, devastadora. Hubieron masacres, supuestamente, en nombre de la fe. Pero fueron masacres en nombre del dogma, en nombre de la observancia del domingo. La intolerancia religiosa se hizo insoportable. Así que empezaron las personas a considerar, tanto los holandeses como los italianos y de otras partes de Europa, el salir de Europa a buscar una nueva oportunidad, un nuevo comienzo. Es así como el movimiento de reforma se trajo hasta América, y muchos de estos que venían traían la enseñanza del sábado como el verdadero día de reposo, y esto se fue extendiendo en las colonias británicas y Norteamérica. La iglesia de Inglaterra se había separado de la iglesia papal por Enrique VIII. Ahora tenemos a un rey
el cual no tenía mucha simpatía ni por los papistas, los católicos que todavía vivían en Inglaterra, tampoco por los presbiterianos o los puritanos o los mismos anglicanos, porque había estos juegos de poder allí en la corte inglesa durante el siglo XVII. Pero estos puritanos querían tener un énfasis especial en la observancia del sábado. Pero el sábado, interpretándolo, haciendo una teología de transferencia al domingo. Ellos consideraban que la gente estaba siendo muy laxa en la forma en que guardaban el domingo y que ellos querían imponer de forma civil que el Estado interviniera en la observancia correcta del sábado, hablando del domingo, el primer día de la semana. Sin embargo, entre ellos había algunos puritanos que habían redescubierto la verdad del sábado y ellos querían tener el sábado en el séptimo día, como Dios lo había establecido. Este grupo tiene que huir. Ellos son perseguidos en el mismo suelo inglés. Y después de ellos haber sido perseguidos, son parte de estos grupos puritanos los que llegan hasta el Nuevo Mundo, a las colonias británicas en la parte este de los Estados Unidos, de lo que hoy tenemos como los Estados Unidos de Norteamérica. Y allí, en las colonias, ellos quieren impulsar y proponer de que se observe el sábado de una forma absoluta, civilmente, con castigos como los que ellos habían estado sufriendo mientras habían sido perseguidos, mientras habían tenido que huir a Holanda, a los Países Bajos y después regresar. Pero ahora querían imponérselos a aquellos que no estaban guardando el sábado. Pero afortunadamente, entre ellos también teníamos personas que conocían del sábado bíblico. Es en el 1664 que Stephen Mumford llega a Rhode Island juntamente con los bautistas del séptimo día. Son estos bautistas del séptimo día los que proclaman un día de ayuno y oración, el 1 de noviembre de 1843. En ese año ellos querían proclamar de forma especial la verdad del sábado. Son estos hombres y mujeres de Dios los cuales preparan el preámbulo para la diseminación de la verdad del sábado en el Nuevo Mundo.